comienza el principio del fin del aborto. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa que hoy comenzamos con una finalidad clara, concisa y que va a marcar todo nuestro contenido: la lucha contra el aborto. Esa es nuestra primera y principal intención, incidimos en ello, el hacer frente desde el llamado Sexto Continente, el de los medios de comunicación, a una realidad que hasta hace poco tiempo era un delito y ahora han erigido como un derecho de la mujer. Sin embargo, esta denominada interrupción voluntaria del embarazo no tiene nada de interrupción, pues la vida del bebé no se retomará jamás, ni tampoco de voluntaria, ya que en la mayoría de ocasiones las madres que abortan lo hacen coaccionadas por sus familiares, parejas, amigos, sociedad, acosadores y el propio gobierno al que pertenecen. Jamás una vida debe ser asesinada por nadie, y mucho menos una inocente que todavía está creciendo en el vientre de su madre. Lo que sí tenemos que comprender, aceptar e incentivar es que hay muchas formas de ayudar a estas mujeres y ninguna de ellas lesiva para las dos partes. Por ello, en este primer programa vamos a hablar con una invitada de excepción que conoce de primera mano el problema del aborto. María Lourdes Varela, que es directora iberoamericana de la Organización Mundial de 40 Días por la Vida. Además, tendremos otras secciones, algunas elaboradas por los más pequeños de la casa y otras dedicadas a comentar la actualidad informativa del aborto, como la campaña de oración que convoca precisamente 40 días por la vida y que comenzará este 28 de septiembre en decenas de países frente a las clínicas abortivas. Por supuesto, también hemos reservado un espacio musical para que podamos reposar todos aquellos contenidos que vayamos conociendo. Para nuestra primera sección tenemos en el estudio a tres valientes niños, Claudia, Santiago e Ignacio, que quieren poner su granito de arena en esta batalla que estamos luchando contra el aborto en el mundo. Van a leer para todos nosotros una maravillosa oración que escribió San Juan Pablo II. Oración por la vida de San Juan Pablo II. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén.
Pues pasamos ya a nuestra sección de entrevistas donde vamos a intentar abordar diferentes aspectos de la realidad del aborto, sobre todo en América Central, en Sudamérica y en España. Todos ellos lugares de habla hispana. Y por supuesto, para tratar de todo ello contaremos siempre con reconocidos expertos como nuestra siguiente invitada, María Lourdes Varela, directora iberoamericana de 40 días por la vida. Es mexicana y ya son 8 campañas las que ha comandado al frente de esta sección a la que llegó después de 10 años dedicados a la industria farmacéutica. Bienvenida, Lourdes. Es un placer contar contigo. Muchas gracias por la invitación y felices de compartir el día de hoy. Bien, pues antes que nada, para que te conozcan nuestros oyentes, cuéntanos rápidamente cómo llegaste hasta 40 días por la vida. Además, hay que dejarlo claro, viniendo desde un campo intrínsecamente relacionado con el aborto, para bien y para mal, por supuesto. Sí, bueno, yo creo que al final todos tenemos una misión en la vida, ¿no? Y esa misión es revelada por Dios. Habrá muchos que ya la han encontrado o que no la hayan encontrado, pero yo primero tuve una transformación, ¿no? Y esto es porque, bueno, mis papás son pro vida, yo soy la primera de 9 hijos y en mi casa siempre se rezó el rosario diario. Sin embargo, pues cuando yo llegué a la universidad, todo cambió, ¿no? De hecho, tengo varias voluntarias que me han dicho, ay, es que a mis hijos los cambiaron en la universidad. Y yo lo entiendo perfecto porque entras y bueno, es otro mundo, obviamente quieres estar además en la vida social, ¿no? Con los amigos, obviamente explorando todas las oportunidades que ahora tienes como universitario, no solamente en un ambiente pues a lo mejor de amistad y de fiesta, sino que también ya empiezas a tener intereses profesionales altos, ¿no? Las aspiraciones siempre son muy altas en los universitarios y entonces empieza a haber como ese tipo de competitividad de querer ser admirado, reconocido, tener más estudios, mejor trabajo, mejor salario y etcétera. Entonces yo empecé a involucrarme mucho pues en todo lo que el mundo te ofrece, ¿no? Las fiestas, en la vida social, en los amigos, los novios y la búsqueda del éxito profesional. Y entré a la industria farmacéutica, ciertamente tuve una buena posición, pero con todo estaba vacía. E incluso recuerdo haber pensado, no, pues yo podría morir en este momento. Y la verdad es que yo ya viajé, ya estudié, ya logré lo que quería, pues ya tengo mi vida completa. La verdad es que estaba pensando en una estupidez, porque yo creo que si en ese momento me hubiera muerto, probablemente ya tenía un pie en el infierno. Y lo digo en serio porque en toda esta vida, pues obviamente es una vida muy laxa, lejos de Dios, y claro que vivía en pecado. Pero con la educación básica de mis papás y aparte el rosario diario, o sea, también lo rezaba. Ya después no diario, pero lo rezaba. Y luego tuve una enfermedad muy fuerte que me llevó a estar en el hospital, entrando y saliendo durante un año hasta que más o menos pude recuperarme. Y en ese tiempo también como que me llevó un poco a la reflexión de que estaba sola, ¿no? Porque pues mis amigos no me fueron a visitar al hospital. O sea, esa vida social de la que yo me sentía como orgullosa o empoderada también laboralmente, pues todo se acabó porque mientras estás sana y tú puedes dar y puedes ir y venir, pues claro, es una aceptación social, pero estaba vulnerable y en la vulnerabilidad también encontré mis debilidades, mi soledad y sobre todo que tenía una vida vacía, ¿no? Entonces, al poco tiempo, bueno, perdí el trabajo que tenía, bueno, ya al final conseguí otro incluso mejor, pero sentí como un golpe y donde Dios me decía, tienes todo y no has hecho nada por nadie. Entonces ahí fue el primer como llamado fuerte, el primer encuentro con Cristo real. Entonces yo tuve mi encuentro con Cristo en ese momento, cambié de vida, empecé a dejar las fiestas, la borrachera, todo, y empecé a buscar a Dios, ¿no? ¿Qué quieres de mí, no? Pasó todo un año donde tuve un cambio de vida profundo,
Y hasta después de un año fui a unas conferencias y una de ellas era una chica que trabajaba en el Centro de Ayuda a la Mujer que comentaba cómo hacen los rescates, cómo están ofreciendo ayuda a las chicas que están pasando una crisis de embarazo, cómo es el aborto de brutal con los inocentes, cómo habían sacado a un bebé de 10 semanas en una aspiración manual. El cuerpo había salido completo, la expresión de dolor en el bebé y los trabajadores jugaban con el cuerpo. Finalmente lo regalaron, o sea, el cuerpo de un bebé fue regalado al guardia de seguridad del hospital. El guardia se lo mostró a los Provida. Los Provida le dijeron, oye, danos el cuerpo para darle santa sepultura, ¿no? Es un ser humano. Y él dijo, no, lo que pasa es que yo ya lo ofrecí a la satánica muerte. Entonces imagínate que el cuerpo de un bebé es ofrecido al demonio, ¿no? Finalmente es lo que está sucediendo y ella al final dijo, necesitamos manos. Entonces yo dije, bueno, yo puedo ayudar y yo no podía hacer lo que ellos estaban haciendo, así es que busqué más opciones, busqué en internet porque no tenía idea de lo que pasaba y ahí fue donde encontré el testimonio de Abby Johnson. Y ella dice al final de su testimonio, bueno, quien no ha visto su testimonio, vea la película de Inesperado. Y ella se convierte tras varias campañas de 40 días por la vida y lo dice, ahí lo decía en ese testimonio. Dice, yo me convertí por los de ahí enfrente, ¿no? Y traía las pancartas y lonas de 40 Days for Life, 40 días por la vida. Entonces las levantan y todos gritaron y yo dije, ¿quiénes son esos que logran un testimonio así de fuerte, ¿no? Y aparte que te digan, yo me convertí por ti. Entonces ya los busqué en internet, les escribí, me contestaron y sin saberlo así comenzó la primera campaña de 40 días por la vida en México y en Latinoamérica. Fíjate que muchos de los que nos están escuchando seguramente no conozcan apenas nada de esta realidad espantosa del aborto. Y por desgracia, los grandes medios de comunicación son grandes culpables, pues tienen una línea editorial marcadamente abortista, de lucha casi contra organizaciones como la vuestra, de 40 días por la vida. ¿Qué decir directamente de la mayoría de estados latinoamericanos, europeos, el propio Estados Unidos, del que hablaremos también más adelante, porque hace poco parece que ha dado un cambio de dirección. Pero ahí estáis vosotros, al pie del cañón, imagino que con muchísimas dificultades y presiones externas desde hace casi 20 años. Así que vayámonos al principio. ¿Cómo surge 40 días por la vida? Bueno, pues 40 días por la vida es un movimiento que nace de la frustración del esfuerzo humano, porque, bueno, finalmente es en College Station, Texas, una población tendrán de 300,000 habitantes, es pequeña, conservadores, hay mucho universitario y Planned Parenthood anuncia en los años 90, o sea, el aborto fue despenalizado en Estados Unidos en 1973, pero hasta los 90 anuncian que van a llegar a hacer abortos a esa localidad. Perdóname que te interrumpa aquí. Para quien no lo conozca, Planned Parenthood es una organización, según ellos, sin ánimo de lucro, que nació en 1916 de la mano de Margaret Sanger, una enfermera estadounidense y activista de los llamados derechos reproductivos. En estos más de 100 años, solamente en Estados Unidos ha abierto más de 600 clínicas donde se ha abortado y, repito, solamente en Estados Unidos, por poner un ejemplo, en el año 2022, 1 millón de abortos, 1 millón de abortos, 1 millón de niños asesinados. Discúlpame, Lourdes, pero quería hacer esta aclaración para poner un poco en contexto este origen de 40 días por la vida. Claro, efectivamente, Planned Parenthood es una organización que se dedica al aborto, ¿no? Ese es su negocio, que dicen ofrecer otros servicios, pero finalmente ahora que no pueden hacer abortos, han cerrado donde no se pueden hacer abortos, porque ese es el negocio. Y finalmente anuncian que van a estar en College Station también haciendo abortos en los años 90.
la población dice, aquí no vamos a permitir que eso suceda, se reúnen y ahí nace Coalición por la Vida. Coalición por la Vida era un movimiento o fundación que ofrecía alternativas a las chicas, ¿no? A ver, ¿por qué quieres abortar? No, pues no tengo seguro médico, no tengo dinero, no tengo estudios, lo que sea. Buscaban cómo ayudar a las chicas y ofrecerles esas alternativas. Pero descubrieron después de un tiempo que las chicas seguían abortando, que incluso había más aborto. De hecho, aquellos que puedan ver la película, el testimonio de Abby Johnson dice que ella entra primero como apoyo a servicio social, pero va subiendo de posición hasta que llega a ser directora. A ella le piden llegar a la meta, a un número meta de abortos por mes. Y ella incluso hace un comentario de que ¿qué quieren? Que vaya y toque a las casas y les pida a la gente que se embarace para que después aborten. Es ridículo, o sea, el número que me están pidiendo. Sin embargo, lo logra y recibe un premio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aborto creció exponencialmente y una cultura abortista, ¿no? O sea, para que esa población que se creía provida, que se creía conservadora, pues no, realmente ya estaban en índices muy altos de aborto. Entonces se desaniman mucho en Coalición por la Vida. Ya no había voluntarios, ya no había fondos, ya no había recursos. Dicen, ¿qué hacemos? Entonces 4 personas deciden rezar durante 1 hora y lo primero que les llega a la mente, al corazón, es 40 días. 40 días por ser un periodo bíblico. Comienza, si lo vemos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. O sea, está Noé en el arca, la conversión de Nínive, por ejemplo, Jesús en el desierto. Jesús, después de la resurrección con los apóstoles, también estuvo 40 días. Entonces, siendo un periodo de tiempo que se repite tantas veces en la Biblia, no puede ser casualidad. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer durante 40 días, ¿qué? ¿No? Entonces dicen, pues oración y ayuno, porque también en la Biblia dice Jesucristo, así es como salen los demonios. Entonces dicen, vamos a hacer oración y ayuno porque esto es una batalla espiritual. Nosotros no queremos que el aborto sea ilegal, queremos que el aborto sea impensable. Y para lograr que se valore la dignidad, la santidad de cada vida humana, solamente podrá lograrse tocando los corazones, transformando los corazones. Entonces, el único que es capaz de eso es Cristo. Nosotros no, ni tú ni yo, con el mejor argumento, a veces con videos científicos, enciclopedias completas de embriología, no convencen a nadie de la santidad y la dignidad de cada vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, pero un corazón que pueda amar, que sea tocado por Cristo, ahí sí hay conversiones. Y no solamente de mamás o de chicas que estaban pensando en el aborto, sino de abortistas, como les platiqué, y de comunidades enteras, ¿no? Entonces, oración y ayuno en vigilia pacífica, porque no estamos para amedrentar, ni para juzgar, ni para gritarle a nadie. Estamos para mostrar la misericordia de Dios, incluso después de un aborto. Entonces, se formó 40 días por la vida con estos 3 pilares fundamentales: oración y ayuno, vigilia pacífica, de alcance comunitario, es fuera de cada centro de aborto o en lugares visibles en donde no los hay, para dar también testimonio a la comunidad de que somos pro vida y de que la vida debe de defenderse y de que hay alternativas para una crisis de embarazo. Y ahora, bueno, pues estáis presentes en más de 60 países, ¿verdad? Correcto. Ya casi 70 países y solamente en Latinoamérica y España tenemos 230 campañas de 40 días por la vida. Y bueno, hemos tenido logros impresionantes, como te mencionaba, centros de aborto cerrado, convertidos abortistas, vidas salvadas, 22,000 vidas salvadas del aborto. Y esto, bueno, gracias a Dios. Claro, tampoco debe ser fácil mantener a flote una organización internacional que efectivamente, como dices, está presente en tantos países distintos, con legislaciones cada una compleja y diferente y cambiantes de la noche a la mañana. No es fácil
Mira, yo muchas veces pensé así, ¿por qué 40 días por la vida no nació en México? Pero yo creo que este movimiento realmente viene de la inspiración divina. Y si nació en Estados Unidos, creo que también tiene mucho que ver por la cultura organizacional que hay en ese país, ¿no? Entonces allá hay una organización muy fuerte, bases muy fuertes. Ya 40 días por la vida es una marca. No solamente es un movimiento, sino que está todo legalmente registrado y constituido en Estados Unidos, que aparte es de los países más poderosos y de América pues el más poderoso. Entonces eso ha ayudado a que se conserve tanto su identidad como legalidad, independientemente del país donde se haya replicado, que en América Latina han sido ya prácticamente todos, y obviamente España. Me gustaría, Lourdes, que hablásemos también de los números. ¿Cuánto generan económicamente las empresas abortistas en el mundo? Algunas, como Planned Parenthood, están incluso exentas de impuestos, ¿no? ¿Es tan jugosa la cifra para que realmente los políticos, los empresarios, decidan invertir cantidades ingentes de dinero en esta barbarie? Sí, realmente el tema no es de salud, ¿no? El tema es político y económico. Podemos ver incluso históricamente cómo han ido y venido las opiniones pro vida y pro aborto, principalmente en los políticos. Uno de ellos podría ser Bill Clinton, ¿no? Que se declaraba en algún momento pro vida y después extremadamente pro aborto, y esto por la plataforma política en la que se encuentra, ¿no? De los demócratas. Y obviamente Planned Parenthood, que es una de las principales aborteras del mundo, pues también patrocina campañas electorales, ¿no? Entonces, imagínate, si de ahí viene dinero, obviamente que hay una como deuda política, ¿no? Entonces, Planned Parenthood tiene el doble de McDonald's en el mundo. A ver, ¿cuántos McDonald's hay en el mundo? Aquí nada más en Google dice que son 36,000 restaurantes en el mundo, ¿no? Pero una hamburguesa no cuesta lo que cuesta un aborto. Entonces, si McDonald's es millonario, o sea, imagínense cuánto no lo es Planned Parenthood. Ahora, Planned Parenthood no solamente te cobra, o sea, por ejemplo, en países en desarrollo como México, un aborto te está costando alrededor de los $300 y puede bajar hasta $100 más o menos si es el más sencillo, ¿no? Depende si lo quieres VIP. Yo creo que hasta $400, $500 te anda costando uno. En Mary Stops, por ejemplo, pero también hacen convenios con el gobierno. Entonces también ahí hay pues un interés político y económico. Ahora, Planned Parenthood tiene 9 países objetivo, en los cuales implementar una cultura de aborto. O sea, no, ellos obviamente le invierten, ¿no? O sea, no nada mal, sí le ganan, pero también le invierten. ¿Y a qué le invierten? Pues a que haya más aborto, ¿no? Porque la remuneración pues es bastante alta. Entonces, por cada $1 que invierten, al principio ellos decían que iban a ganar 5, ¿no? Ya ahorita realmente no sé cuánto sea la realidad, pero eso fue alguno de los comentarios que se hicieron en la creación de las políticas pro aborto. Entonces, uno de esos 9 países objetivos para implementar el aborto es México, y han implementado varias campañas, y también su filial se llama MexFam, o sea, como familia mexicana, pero se llama MexFam. Y, por ejemplo, en Colombia se llama Profamilia, o sea, que es totalmente al revés, ¿no? ¿Cómo va a ser Profamilia si están matando niños? Y así en cada país se van adaptando y van como que implementando más políticas para poder, obviamente, tener más mercado, más aborto, haciendo, obviamente, al hijo enemigo de la madre. Pues es extraño también, Lourdes, que nos bombardeen en los telediarios, en internet, con las defunciones que ha habido a lo largo del año por un tema u otro. Por ejemplo, con la COVID este pasado año han sido 6 millones, la cardiopatía isquémica 9 millones, accidentes cerebrovasculares y enfermedad pulmonar obstructiva crónica unos 7 millones.
Son datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud. Así que, pues vamos a seguir con esas cifras. Antes decíamos que solamente en Estados Unidos, durante el año 2020, se abortó a 1 millón de niños. Da terror solamente pensarlo, pero si nos vamos más allá de USA, ¿hasta dónde asciende el número? Bueno, la OMS dice que son alrededor de 72.5 millones de abortos, contando ya los que se hacen en casa. O sea, la mayoría vamos a escuchar que son alrededor de 50 millones, pero considerando todos aquellos que pues no sabemos que se cometen en la ilegalidad, y en la ilegalidad no hablo de los países y ciudades donde el aborto no es legal y pobres mujeres que mueren, no, eso es falso. ¿Cuál es la ilegalidad? O sea, ¿para qué quieren, según esto, que haya hospitales y centros de aborto con procedimientos y cuánta cosa? Sí, realmente la promoción más alta es la de las pastillas, tanto que tiene un alto índice de uso en todas partes, y también el teleaborto, ¿no? Que se hace nada más ya por internet, te dicen, pues tómate esta pastillita y todo, y claro, no se sabe ni cuándo, no se hace ultrasonido, revisión de la madre, nada. Entonces es exactamente lo mismo, el objetivo es matar al niño. Entonces, contando estos abortos, son 72.5 millones de abortos cada año, considerado por la OMS. ¿Y en América Latina tenemos alguna cifra aproximada, por lo menos? Pues Latinoamérica lamentablemente tiene un alto índice de tasa de aborto por cada 1,000 mujeres. Lamentablemente, actualmente en México, el índice por cada 1,000 mujeres es mayor que, por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, que es el que tiene la tasa más alta de abortos, o París, me parece que es 47 mujeres por cada 1,000 mujeres, cuando Nueva York está alrededor de los 20 y París sobre los 17. O sea, quiere decir que todas estas políticas que te mencionaba que está utilizando Planned Parenthood en México realmente están funcionando, porque un país que era altamente pro vida y pro familia, pues ahora ya se encuentra en las tasas más altas de aborto del mundo. Bien, Lourdes, si te parece vamos a pasar al apartado legislativo. En México, tu nación, los diferentes códigos penales establecen causales y supuestos determinados para que el aborto sea legal. Cuéntanos, aunque ya nos has hablado un poco por encima, pero ¿cuál ha sido esta evolución progresiva del aborto en México? Pues mira, de hecho, el aborto en México, en la Ciudad de México, se despenaliza en el 2007. Cuando se despenaliza, el objetivo era despenalizarlo en todo el país. Sin embargo, 23 de los 32 estados en México deciden blindar la vida desde sus constituciones. O sea, México es una entidad federativa, como Estados Unidos. Lo que quiere decir es que cada estado tiene cierta soberanía, ¿no?, para sus constituciones estatales, y así es como se blindó la vida en la mayoría de los estados de la República Mexicana después de la despenalización del 2007 en la Ciudad de México. Empezaron en la Ciudad de México con 4,000 abortos el primer año. Sin embargo, para el 2014 se estaban realizando ya 20,000 abortos por año, solamente en las redes hospitalarias. Se considera que 9 de cada 10 abortos que se hacen en estos que podemos saber que son las redes hospitalarias o sea, las del gobierno, el resto, el 9 de cada 10 son en instituciones privadas como Mary Stops, Mexfam y otras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que actualmente ya son casi 300,000, entonces casi 3 millones de bebés han sido abortados en México. Después, ¿qué pasa? No avanza como se pretendía la legalidad del aborto o la despenalización del aborto en el país. Entonces, en el 2021, hace un año, la Suprema Corte intenta hacer un Roe versus Wade. ¿Qué quiere decir? Un fallo en contra de la vida, ¿no?, donde se reconoce el derecho a abortar, supremo al derecho a la vida, y desconoce los blindajes estatales que se hicieron para la protección de la vida de cada
lugar. Esto realmente es ilegal, porque primero, la Suprema Corte está excediendo sus límites, ¿no? No es un poder legislativo, ¿no? Entonces, puede hacer recomendaciones, sin embargo, el fallo era con la intención de hacer el aborto algo legal en todo el país. No pasó como en Estados Unidos, de que fuera después del Roe versus Wade en 1973, todos los estados tenían que tener acceso al aborto, ¿no? Y obviamente usar impuestos para pagar abortos. Aquí no de esa manera. Sin embargo, lo que empezó a pasar es que ya en 8 estados se despenalizó el aborto y, por ejemplo, en Tijuana, ahorita el 2022, o sea, en este año, que en marzo no había ningún centro de aborto, empezaba a abrir como una clínica y hoy ya hay 5. También para atender o querer atender a aquellas chicas que vinieran de Estados Unidos, ¿no? Para abortar acá, después de la revocación de Roe versus Wade en Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos una situación difícil en México, de mucha batalla por la vida, igual que todos los países, porque ya en este momento ninguno está exento. En España es bien sabido también, por todo el mundo, que hace unos pocos meses el Ministerio de Igualdad propuso una ley para encarcelar y multar a todos aquellos que, como 40 días por la vida, vayan a los centros abortistas a rezar. Además, la ministra Irene Montero dijo, y cito textualmente, repito, estas son las palabras exactas: todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esto qué significa? Pues que el aborto dejará de ser una opción por lo privado para dar el salto a lo público, aunque ya sabíamos que desde el gobierno se pagaban los abortos en las clínicas privadas. Por supuesto, también la edad mínima para someterse a un aborto bajará desde los 18 a los 16, sin necesidad de informar a los padres y sin que pasen los llamados 3 días de reflexión obligatoria. Pues estas propuestas de ley, que también incluye un acercamiento a los colegios de la educación sexual y del uso de los métodos anticonceptivos, casi con total seguridad será aprobada por la mayoría parlamentaria que conforma el gobierno de coalición. ¿Esto lo podemos encontrar también en otros países latinoamericanos? Bueno, es que realmente ya pasa eso. Yo sé que muchas veces se sigue peleando por esto de hacerlo legal, pero lo que pasa es que al decir es legal se posiciona como algo bueno. Pero por ejemplo en Colombia, ¿no? Apenas se acaba de despenalizar el aborto, sin embargo ya operaba en todos los estados, o sea, a diferencia de México. Allá ya estaban todos los estados con centros de aborto de Profamilia y enormes. Además, en el hospital era muy factible que te convencieran para abortar ahí mismo, ¿no? En a la mejor cita prenatal, y el doctor tenía que preguntarte, ¿pero estás segura de tener a tu hijo? O si hay alguna complicación, por ejemplo, médica. Incluso esto fue un testimonio. La chica tenía parece que es compensación de glóbulos blancos. La verdad es que no recuerdo bien la enfermedad, pero ella no quería abortar y la presión para abortar era tanta que se tuvo que ir a buscar centros de ayuda a la mujer, porque dijo, es que si sigo tratándome de manera normal, si no termino abortando, me termino matando yo, ¿no? Entonces, al buscar un doctor provida, le dio acompañamiento hasta que naciera su bebé. Nació parece que 30 semanas o menos, 20 y tantas. Obviamente el bebé tuvo que estar mucho tiempo en la incubadora, pero le dijo, si tú hubieras abortado te hubieras muerto porque te hubieras descompensado. Entonces, lamentablemente, hay que partir de la base de que, bueno, el aborto no cura nada, ¿verdad? Pero ya hay una presión por abortar que ya se ha hecho cultura, ¿no? Entonces, en todos los países
el uso de pastillas es muy común, que el hospital te vea cualquier cosa y te diga, es que tienes que abortar. Incluso ayer hablamos con un chico que su novia estaba dentro o esposa estaba dentro del centro de aborto. Le quisimos ofrecer opciones de vida y dijo, no, lo que pasa es que nosotros no queríamos abortar, pero el doctor nos mandó porque hace 2-3 meses mi esposa perdió un bebé, nos volvimos a embarazar y dijo que lo mejor era abortar. O sea, ¿por qué, no? Ya cualquier excusa es aborta, y se ha vuelto un recurso frecuente cuando el aborto es el asesinato de un indefenso. Entonces, ya el hecho de que ya cuando se aborda de manera legal para las despenalizaciones, como mencionas, este tipo de legislaciones, pues ya se ve como algo normal, porque primero se entró a través de la cultura, a través de los hospitales, en las escuelas, y al ya irse al campo legislativo, claro, ya todo el mundo lo ve, así como que claro, pues es que es necesario que la vida de la mujer, que esto y que lo otro. Y en muchos casos, pues lo ven así como un deber ser, lamentablemente. Pues otro de los temas que me gustaría que nos comentases, Lourdes, es el carácter marcadamente cristiano de 40 días por la vida. ¿Qué papel juega la fe en esta lucha que estáis declarando frente al aborto? Ya has hecho referencia, por supuesto, a ello, pero sobre todo lo que me interesa saber es, dentro de 40 días por la vida, ¿hay sitio también para los no creyentes? ¿No es algo exclusivamente para los católicos? Claro. Bueno, primero yo creo que los pro vida, nosotros mismos hemos desestimado el poder de Dios, porque generalmente la mayoría de las fundaciones y movimientos pro vida dicen no hables de Dios, porque la vida se defiende con la ciencia, con la ética, ¿no? Con lo humano. O sea, no hace falta ser religioso para tener un sentido de humanidad por los indefensos, ¿no? Por el bebé. Aparte, o sea, en todos los holocaustos, en todos los más bien genocidios donde se ha tomado a un sector de la población y se le ha deshumanizado para justificar sus asesinatos, ya sea en la Segunda Guerra Mundial, el periodo de la esclavitud, las guerras, o sea, siempre habrá alguien culpable y habrá alguien inocente. En el aborto todos son inocentes y nadie tiene la oportunidad de correr o de esconderse o de salvar la vida por alguna diosidencia, ¿no? Aquí realmente el bebé no tiene ninguna posibilidad. Entonces es aparte un asesinato brutal contra un indefenso. Entonces, ¿cómo intervendría la religión ahí? Más bien 40 días por la vida fue el movimiento que dijo, es que no podemos. O sea, no podemos porque es el Estado, es el sistema de salud, son los mismos padres que están dándole la espalda y están asesinando a sus propios hijos, y nosotros con nuestras míseras fuerzas humanas, incluso con toda la ciencia de nuestro lado, no estamos logrando terminar con el aborto. Además que no tenemos todo el poder económico, no tenemos el poder de los medios de comunicación, no están ahí estrellas de Hollywood, no están, por ejemplo, en los programas de mayor audiencia defendiendo el aborto, con los políticos, también todo el dinero que viene, por ejemplo, de las grandes abortistas como Planned Parenthood, Rockefeller, etcétera. Nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, 40 días por la vida, lo que dice es, nosotros lo que sí tenemos es a Dios y no necesitamos más. Entonces, aquí en esta batalla vamos a incluir a Dios y vamos a pedirle a Él que Él nos ayude a terminar con el aborto. La vida realmente empieza desde el momento desde la concepción, y lo podemos comprobar a través de la ciencia. Tenemos toda la documentación, no nos hace falta nada científicamente para saber cuándo empieza la vida, ¿no? Entonces, el más bien aquí, aunque nos dicen a nosotros que somos los fanáticos religiosos, realmente los que no están solamente repitiendo las consignas de los medios de comunicación, pues son los pro aborto, porque no
El hecho de que la vida comience después del parto, por ejemplo, o a las 12 semanas es simplemente una creencia, ¿no? Eso sí es fe, pero la ciencia dice que empieza desde el momento de la concepción, y con la fe nosotros defendemos la vida. Todas las religiones están invitadas. La mayoría del mundo, de la población total del mundo, cree en algo o en alguien, tiene una religión, y entonces nosotros invitamos que cualquiera que sea su religión le pidan a Dios por el fin del aborto. Bueno, pues como podemos comprobar, todos estamos llamados a luchar contra el aborto en 40 días por la vida, seamos católicos o no. Y hay que comentar que hay 2 campañas al año a las que se suman miles de voluntarios en todo el mundo. ¿Cómo se organizan estas vigilias de oración? ¿Es igual en todos los países? ¿O dependen directamente 40 días de Estados Unidos? ¿O existen, vamos a llamarles entrecomilladamente, diferentes filiales? Pues no son filiales, o sea, 40 días por la vida como que se replica, ¿no? Estamos en todo el mundo, comienza en Estados Unidos, y nosotros, o Estados Unidos también, lo que hizo Conciencia fue, a ver, si el aborto es patrocinado fuertemente desde Estados Unidos, sobre todo para los países en vías de desarrollo como Latinoamérica, pues también la solución debe de salir de aquí. Entonces lo que se hizo es ese modelo disponible para todo aquel que quiera participar o llevar el nombre de 40 días por la vida a su localidad. Entonces extiendo esta invitación para todos aquellos que quieran participar como voluntarios o llevando la campaña de 40 días por la vida a su ciudad, si es que no está. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa hay un cargo de $100 por registrar tu campaña. En nuestros países no hay ningún cargo. Entonces, y tenemos acceso aún así a todo el material y al acompañamiento, a todo. Entonces yo creo que vale la pena. Los milagros que Dios nos ha dejado ver son verdaderamente grandes, así es que pues yo los invito a participar en 40 días por la vida y llevar esta nueva forma de evangelización a donde quiera que estén. Bien, pues llamados todos a luchar frente al aborto, sean cristianos o no, podemos decir que ya se han dado muchos pasos en la buena dirección. Pero hace poco conocimos una noticia que ha removido los cimientos abortistas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La anulación del fallo por el cual en 1973 la Corte Suprema legalizaba el aborto para las embarazadas sin restricciones gubernamentales. Pues bien, como decimos, casi 50 años después, esta ley ya es historia. Y cuéntanos, Lourdes, ¿qué fue el caso Roe contra Wade? ¿Por qué llegó hasta los tribunales? ¿Qué mentiras y manipulaciones rodearon el juicio? ¿Y cómo ha dado ese giro de 180 grados tras tantas décadas? No, pues la verdad es que fue un día inolvidable, estamos felices, todo el mundo yo creo que recordaba lo que estaba haciendo cuando sucedió, pero ¿qué pasó? Dice, incluso desde que se filtró el borrador de Alito, lo que menciona es Roe versus Wade ha estado mal desde el principio, y que pretendía no era como que un debate a favor o en contra del aborto, sino decir, esto es anticonstitucional. Primero, la Suprema Corte no le corresponde. Los estados, igual que, como te mencionaba hace un poco, tienen soberanía. Ellos son los que deben de legislar sobre el aborto a favor o en contra, y conforme sean electos democráticamente los gobernadores en cada lugar. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que se reconoce que, igual que la esclavitud, porque la esclavitud también fue legal, se reconoce que un sector de la población fue deshumanizada. Y la esclavitud también dijeron, bueno, nos equivocamos, es la segunda vez que la Suprema Corte reconoce que se ha equivocado, y ahora varios estados empezaron a blindar la vida, efectivamente. Por ejemplo, en Texas, este es uno de ellos, desde que salió la ley del latido del corazón. Y bueno, antes se suponía que no se podía
eso porque el derecho al aborto pues será privacidad de la mujer, ¿no? Lo que dice esta sentencia es que no puede decirse dentro de la viabilidad del bebé, o sea que si era después de las 24 semanas era viable, ¿no? Entonces se podía legislar en contra del aborto. Entonces dice, también ahí hay inconsistencias, ¿no? Si es dentro de la privacidad de la mujer, pues es privacidad todo el periodo gestacional, ¿no? Hasta el infanticidio. Pero dicen, esto no corresponde a un hecho de privacidad de un ciudadano debido a que está otro pues ciudadano de por medio y es inconsistente que sea antes o después de las 24 semanas, lo que decíamos. La vida no se da por magia en cualquier periodo de su desarrollo. La vida empieza cuando empieza y ese momento es la concepción. Pues os invitamos a todos a que veáis la película que recientemente han estrenado, que tiene por título El grito silencioso, el caso Roe contra Wade. Y no podemos despedirnos de nuestra invitada sin que nos cuentes, Lourdes, qué expectativas ves al futuro del aborto cuando mañana mismo comenzamos una nueva campaña en todo el mundo que esperamos sea muy provechosa. Sí, efectivamente los invito a unirse a la campaña de 40 días por la vida del 28 de septiembre al 6 de noviembre. La siguiente es en Cuaresma. Busquen en su ciudad, donde quiera que estén, y si no hay, los invito a buscarnos a través de la red internacional 40 días por la vida internacional, Facebook, Instagram o cualquiera de las otras redes. Y el futuro que yo veo es que tarde o temprano la vida se va a reconocer igual que en todos los genocidios históricos anteriores. De hecho, estamos viendo como lo sucedido en Estados Unidos y cómo también hay conversiones, ¿no? La de Abby Johnson y otros abortistas que nos dan grandes esperanzas de que finalmente el que ha ganado, y como 40 días por la vida, como dices, tiene un sentido muy cristiano, pues sí, Cristo ganó en la cruz, entonces no hay poder que pueda contra él, y esta batalla también será ganada por el mismo Cristo, que Él reinará en nuestros corazones y así el aborto no será solamente ilegal, sino impensable. Pues muchísimas gracias, Lourdes, por el tiempo que nos has dedicado y por supuesto por tu labor al frente de 40 días por la vida Iberoamérica en esta batalla para poner fin al aborto. Ha sido todo un placer, de corazón, contar contigo. Igualmente, muchísimas gracias por todo. Y vamos a continuar escuchando un poco de música de la mano de Matthew West con la canción Unplanned de la película homónima, donde podéis conocer a fondo la historia de Abby Johnson y 40 días por la vida. I'm looking at a masterpiece. I'm staring at a work of art. I'm listening to a symphony in every beat of your tiny heart. You used to be a choice to make, but now I think you've chosen me. 'Cause I see 10 fingers, 10 toes, 2 eyes, and I know this is meant to be. Oh, I don't believe in accidents. Miracles, they don't just happen by chance. As long as my God holds the world in his hands, I know that there's no such thing as unplanned. Before my eyes, and every single breath you breathe
from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Every life deserves a voice. Every child deserves a chance. You are more than just a choice. There's no such thing as unplanned. Every life deserves a voice. Every child deserves a chance. You are more than just a choice. Oh, there's no such thing as unplanned. Every life deserves a voice. Every child deserves a chance. You are more than just a choice. 'Cause there's no such thing as unplanned. Después de reflexionar con Lourdes Varela sobre la realidad del aborto y el papel que juega 40 días por la vida, vamos a pasar a nuestra sección de actualidad en el mundo. El pasado miércoles 21 de septiembre se ha conocido una decisión histórica en lo que respecta a la justicia. El Tribunal Supremo de España ratificó la sentencia emitida el pasado año por la Audiencia Provincial de Oviedo, en la que se condenaba a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo por asegurar en su publicidad que el aborto es una práctica que no conlleva ningún tipo de riesgo. De esta forma, y gracias a la denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos, la patronal abortista tendrá que pagar las costas del proceso y publicar la sentencia en su página web. Por su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que, ante la gravedad de la condena, remitiremos la sentencia a todas las consejerías de Sanidad de España para que rescindan cualquier contrato con los centros de aborto implicados. Desde la Fundación también señalan que hay que quitar las subvenciones y el dinero público a estas empresas que ponen en riesgo la vida de las mujeres para hacer negocio. Y celebran también que por fin se ha hecho justicia contra una organización que, para obtener beneficio económico, ha mentido a muchas mujeres animándolas a abortar como si estuvieran libres de serias secuelas. A comienzos de septiembre, en El Salvador, la agrupación La Cachada Teatro, formada por la actriz y directora Egli Larreinaga, representó una nueva obra con tinte cargadamente proabortista titulada Si vos no hubieras nacido, donde se intenta, en palabras de su directora, fortalecer la autoestima de la mujer. Uno de los diálogos que se pudieron escuchar plantearon preguntas como ¿y si no te gustara nacer? ¿Y si un día me reprocharas gritando ¿quién te ha pedido que me trajeras al mundo? ¿Por qué me has traído? ¿Por qué? De esta forma, confrontando a padres e hijos, se justificaba el aborto bajo cualquier tipo de causa, desde el abuso sexual hasta la maternidad forzada o no poder evitar los problemas a los hijos el día de mañana. Esta semana, la coalición formada por Hermanos de Italia, Liga y Forza Italia ha ganado las elecciones generales de Italia con mayoría absoluta. Previsiblemente, Giorgia Meloni, de 45 años, será la primera mujer al frente de un gobierno en el país transalpino. Una de las incógnitas que se plantean desde los medios de comunicación son las medidas que adoptarán frente al aborto. Durante los últimos años, Meloni se ha postulado a favor de la vida y de la familia, garantizando, en sus propias palabras, derechos que hoy no existen, como el derecho de una mujer a ser madre sin tener por esto que perder su puesto de trabajo,
o el derecho de una mujer que cree que tiene que abortar porque no tiene alternativas para evitarlo. También considera necesario que el Estado incentive a la familia natural fundada en el matrimonio y favorecer con recursos a la natalidad. Pese a todo, y aunque se trate de un avance en lo respectivo al aborto en Italia, no tiene previsto anular la Ley 194 del país, sino transformarla para establecer políticas de prevención para ofrecer una alternativa a las mujeres que están pensando en abortar por motivos económicos. Esas mujeres tienen que encontrar un Estado amigo a su lado, más oportunidades y no menos derechos, ha afirmado al respecto. El programa ha llegado a su fin y si les parece vamos a encomendarnos a la Virgen María para hacer más efectiva esta lucha contra el aborto en todos los países hispanohablantes y en el resto del mundo, por supuesto. Y de nuevo vamos a contar con la inestimable colaboración de un joven mexicano, en este caso Gerardo, que recitará una preciosísima oración mariana con la que nos despedimos. Ha sido todo un placer acompañarles en esta larga hora de programa en el primer podcast de El principio del fin del aborto. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.